Nuestra economía se basa en el liberalismo económico. Su precursor fue Adam Smith, economista inglés, quien en su obra La riqueza de las naciones de 1776 desarrolló la idea de la mano invisible, que consiste en que son los propios individuos, en búsqueda de su beneficio propio, los que empujan a la economía a un equilibrio óptimo, que promueve el bienestar social sin que sea necesaria la intervención del Estado. En esta línea se busca que el Estado se limite a garantizar el cumplimiento de los acuerdos y contratos establecidos libremente por las personas y empresas. Como todos sabemos, hoy en día el Estado se ha vuelto el eje central de la economía, que estrangula el crecimiento económico. Para entender la raíz de las políticas que destruyen nuestro país, hoy debemos remontarnos al gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende como presidente electo el 4 de septiembre de 1970. Durante su gobierno instauró un sistema socialista a la chilena, que en julio de 1971 comenzó por aprobar la Ley de Nacionalización de la Gran Minería, instaurando los primeros pasos hacia una política redistributiva de ingresos. Le siguió la expropiación de grandes latifundios que pasaron a manos del Estado. A esto se sumaron sectores revolucionarios apoyados por campesinos que realizaron más de 2000 tomas. Enfrentados a la reorganización del sistema productivo agrícola, en el marco de la nueva economía socialista, los líderes de la Unidad Popular se dividieron entre los que prefirieron una colectivización y por otra parte los que apoyaron las cooperativas y asentamientos campesinos. Esto generó caos en el mundo rural, que sumado a los trastornos políticos y sociales llevaron a una drástica caída de la producción agrícola nacional, lo que se tradujo en una hambruna generalizada fruto del desabastecimiento de productos de primera necesidad. A mediados de 1972 se aceleró una profunda crisis social que tuvo su impulso con el aumento de los salarios fijado en un 20%, política que resultó ser artificial, ya que se sostenía por la emisión de moneda por parte del Banco Central. Finalmente fue devorada por una inflación rapante que aumentó los precios en un 34.5% en 1971, un 216% en 1972 y un 605% en 1973, lo que sumado a la fijación de precios a la venta de artículos básicos como el azúcar, el aceite y el arroz, dejó como única vía a la mayoría de los chilenos para dar sustento a sus familias el mercado negro, de donde se extraían productos de primera necesidad. Quien no tuviera el apoyo de funcionarios públicos o familiares encontraba su única forma de subsistir en este mercado. El atropello fiscal del gobierno de Allende fue notable, aunque su campaña estuvo marcada por una promesa de aumentar la recaudación a base de extraer más recursos de rentas altas y empresas. La cruda realidad es que los ingresos tributarios bajaron del 23.7% al 20.2% del PIB, mientras que el gasto público en el mismo periodo se disparó del 26.4% al 44.9%, aumentando el déficit de las cuentas públicas. En apenas 3 años, Allende destrozó la economía chilena. En agosto de 1973, la Cámara de Diputados se reunió para analizar la situación que enfrentaba el país. Por un resultado de 81 votos a favor y 47 en contra, la Cámara declaró que el gobierno socialista había violado la Constitución chilena. Entre las acusaciones de los diputados resaltaban el amparo de grupos armados, la tortura, la detención ilegal, la mordaza a la prensa libre y, por supuesto, la flagrante violación a un derecho fundamental, como es la propiedad privada. De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son las que de forma natural nos llevarán a un equilibrio en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes, produciendo una asignación eficiente de los recursos. Fue en septiembre de 1973 cuando el Congreso le pidió al general Augusto Pinochet que asumiera el mando. Para recuperar nuestro país se creó un plan estilo MacArthur, encomendado a un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago. Los Chicago Boys encontraron una nación que estaba convertida en un desastre después de la corta dictadura marxista de Allende y 4 décadas de malas políticas, incluyendo estatización de las industrias, fuerte proteccionismo y masiva burocracia, donde los sindicatos y monopolios corporativos controlaban la mayor parte de la economía. Los Chicago Boys rescataron el país con 3 reformas económicas: control fiscal, privatización de la seguridad social y libre comercio, que no solo funcionaron, sino que silenciosamente propiciaron el ambiente adecuado para que se llevara a cabo un plebiscito que democráticamente dio término al gobierno militar en Chile. Una vez en democracia, el ministro de Hacienda, Sergio de Castor, impulsó un banco central independiente. Además puso fin a los subsidios y recortó el gasto del gobierno, reduciendo los burócratas de 700.000 a 550.000. Luego, el economista José Piñera, ministro del Trabajo y Seguridad Social,
privatizó el sistema de pensiones. El plan ayudó al gobierno a equilibrar sus cuentas y dejó elegir a los trabajadores entre cuentas de retiro personales o el quebrado sistema estatal de pensiones. Con el nuevo sistema, los trabajadores pudieron conservar su propio dinero, invertirlo, decidir cuándo retirarse, habiendo pasado ya la edad de jubilación. Lo mejor de todo, ellos serían dueños de sus pensiones, tal como si se tratara de una propiedad que podrían legar a sus herederos. Las cuentas privatizadas no solo superaron el desempeño del sistema estatal por un factor de 10, sino que los ahorros ayudaron a proporcionar el capital necesario para reconstruir el país. Cerca del 97% de los chilenos decidieron cambiarse. El último paso llegó cuando Chile recortó los aranceles y se abrió al mundo, firmando más tratados de libre comercio que ninguna otra nación, lo que le dio acceso a 2.000 millones de consumidores, un mercado externo donde una nación relativamente pequeña podría nadar. Gracias a estas ideas, en 30 años, Chile pasó de un país tercermundista a un referente en índice de desarrollo en todo el continente, elevando el ingreso per cápita a $17.000, logrando un crecimiento sostenido del PIB en un 6 a 7% en la mayoría de los años. Si miramos a nuestro alrededor, es evidente que este crecimiento se detuvo y la crisis social y política ha destruido muchos emprendimientos a lo largo de nuestro país. Para entender el porqué del freno de nuestra economía, debemos remontarnos a la reforma tributaria impulsada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en la cual se proponía eliminar el Fondo de Utilidades Tributarias, lo que obliga a las empresas a tributar por la totalidad de las utilidades y no solo por las utilidades que retiren. Esto implica que el dinero reinvertido en la empresa debe pagar los mismos impuestos que el dinero que retiren al pagar compras externas a la empresa. Sumado a esto, se aumentó el impuesto a la renta de las empresas, pasando de 20% a 25%, lo que convirtió a Chile en uno de los países con mayor impuesto a la renta de empresas en el mundo, desincentivando la inversión y complicando aún más la tramitación para las empresas en desarrollo. Además, debemos recordar el periodo 2010-2013, donde la recaudación tributaria no minera aumentó en 2.167.597 millones de pesos en promedio anual, cifra que se redujo en un 45% en el periodo 2014-2017, a tan solo 1.490.544 millones, es decir, una baja de 677.000 millones de pesos. Ciertamente, esto no era muy difícil de predecir, porque ha sido la tónica en todos los países en que se han subido fuertemente los impuestos. Desgraciadamente, esto se hizo realidad y la economía chilena creció en el periodo 2014-2017 un 1.9% en promedio, un 6% menos que el promedio 2006-2009, momento en donde tocó enfrentar la segunda mayor recesión internacional de los últimos 100 años. Nada se dice del efecto que la reforma tiene sobre los cotizantes de fondos de pensiones, que se estima en una baja del 6% de sus pensiones futuras. Esto a consecuencia de que los fondos de pensiones no pueden transferir a sus afiliados el crédito del impuesto de primera categoría que afecta a los dividendos de acciones que ellos perciben y que por causa de la reforma en curso llegará a una carga real de un 35%. Más del 70% de los trabajadores y cotizantes de bajos recursos deberán soportar la carga tributaria del 35% por los beneficios que sus fondos de pensiones obtengan. La misma carga que la ley de la renta contempla para las grandes empresas internacionales y las personas de mayores ingresos en el país. La mayor y más dolorosa consecuencia de esta reforma es la caída sin precedentes de la inversión extranjera directa, en lo que respecta a la entrada neta del capital, comenzando el 2014 con un 9.8% del PIB, cayendo sostenidamente a 7.3% 2015, 4.6% 2016, para terminar su periodo con un 1.9% de inversión extranjera directa. Con respecto a nuestro PIB, esto se traduce en una falta de incentivo a la inversión en nuestros bienes nacionales. Por esto tenemos noticias como la del 2021, donde se expatriaron un total de 11.495 millones de dólares, sumado a los 10.433 millones de 2022. Nos da un total de 31.741 millones de dólares expatriados del país en los últimos 3 años, lo que se traduce a su vez en una pérdida del valor de nuestra moneda, ya que a menor sean las interacciones de los mercados que buscan generar negocios en Chile, menor es la demanda de nuestra divisa. Entre el estallido social, la fallida convención constitucional, el ánimo de los inversionistas locales era bastante negativo respecto al rumbo que iba a tomar el país.
Por ello tenemos una inflación galopante que no ha parado de crecer desde el año 2021, con un índice de precios al consumidor en valores históricos. Solo en enero de 2022 el IPC general era de 7.7% y un año después, en enero de 2023, se multiplicó por 1.6, llegando a 12.3%. Esta alta inflación llevó también a que la canasta básica de alimentos rompiera récord en la medición anual, subiendo 28.2% en diciembre de 2022, la mayor alza anual desde la existencia de registros. Esto duplicó la inflación total del mismo año, que cerró con la inflación más alta en 31 años, con una medición anual de 12.8%, lo que muestra cómo la inflación impacta en mayor medida a los sectores de menores ingresos. Hablando de montos, en diciembre de 2017 el costo de la canasta básica para el hogar formado por 4.43 personas era de 184.000, en comparación con los 285.000 que se debe desembolsar por la misma cantidad de alimentos en marzo de 2023. Son estos los antecedentes de la crisis económica que enfrenta Chile. Debemos ser autocríticos y mirar atrás, ya que para entender hacia dónde nos dirigimos no debemos mirar a otros países como Venezuela o Cuba. Basta con retroceder a un gobierno fracasado como el de Salvador Allende, que fue libre de desarrollar sus ideas de un país socialista en Chile, lo que nos dejó en la miseria más grande. Ahora, solo a 9 años del comienzo del gobierno de Bachelet II, seguimos pagando las consecuencias de una mala reforma tributaria, que no solo estranguló el crecimiento de nuestro país, sino que además no cumplió su objetivo de aumentar la recaudación fiscal. Debemos entender que a mayor sea el crecimiento económico, mayor es el beneficio para el país. En esta última década, el crecimiento de los funcionarios públicos ha aumentado sin control. En diciembre de 2022 acumulan 890.000 personas, cuando en 2014 eran tan solo 275.000. Ellos representan mayor burocracia y más desgaste de recursos que cada vez más familias necesitan. El gasto público aumentó 7% en un año, pero la pobreza creció pasando de 7.5 en 2017 a un 11.5 en 2023. ¿Qué significa esto? Todo lo que supuestamente recaudan para ayudar a los más necesitados finalmente se gasta en pagar los sueldos millonarios de los burócratas, que no son más que parásitos, que se sirven de la desgracia ajena para levantar la bandera de la igualdad, cuando el único beneficiado es el dueño de la bandera. No podemos olvidar lo que promueve el gobierno de Gabriel Boric: más Estado en todos los ámbitos, para la educación, para las pensiones y para la minería. Recordemos el gobierno de la Unidad Popular y lo similar de sus discursos, también enseñarles la similitud en los resultados. Ambos gobiernos prometieron prosperidad y bienestar para los de bajos recursos, pero les pagaron con miseria y desabastecimiento. Recordemos el gobierno militar y cómo las ideas y políticas económicas que se plantearon en ese periodo y que luego se profundizaron en democracia sacaron a Chile de un pozo lleno de promesas falsas, donde el que prometía más boletos al cielo tenía el poder. Es nuestro deber superar esa política que solo trata lo superficial y madurar para llegar a entender que somos nosotros, todos los chilenos, los que construyeron este país y lo levantaron de las cenizas. Solo debemos asegurarnos que quienes ostentan el poder nos permitan crecer y desarrollarnos. La libertad de emprender y el liberalismo económico van de la mano. Son las ideas de libertad las que nos han hecho grandes. No dejemos que quienes dicen velar por el bienestar común nos vuelvan a engañar. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Con esto les digo, al momento de votar, no te guíes por quien dice querer ayudarte. Infórmate, estudia para crear un pensamiento crítico. Solo entonces sabrás realmente qué políticas ayudan realmente a tu causa. Seamos autocríticos y nunca olvidemos la historia real, porque si no, esta se va a repetir, como lo hace hoy en nuestro país. Con esta frase me despido. Es menester recordar que el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Que tengan un buen día y ánimo en todo lo que se propongan.